doy la bienvenida a esta segunda jornada del Foro Metropolitano, del 17º Foro Metropolitano, construyendo gobernabilidad para el área metropolitana de Buenos Aires. La verdad estamos muy contentos de poder realizar el foro a pesar de las circunstancias, pero la virtualidad también nos genera algunas circunstancias que nos favorecen, como por ejemplo iniciar en horario, y más allá de alguna falla de conectividad, que estábamos ahí con Romina con los dedos cruzados, finalmente podemos llevar adelante la mesa. Simplemente para el público que nos sigue, agradecerles a los más de 600 inscriptos. Saben que nos pueden seguir tanto por la plataforma del foro, Foro Metropolitano 2020, como por nuestro canal de YouTube, así que son todos muy bienvenidos. Por supuesto, como corresponde, agradecer a todas las organizaciones que nos apoyan, agradecerles a ustedes, los panelistas, los moderadores. Tenemos de ayer al viernes, en total, más de 64 panelistas y moderadores. Organizamos ayer una conferencia magistral de Pedro Ortiz desde Madrid. Después tuvimos una mesa de intendentes en las que participaron los intendentes Lucas Gui, Gustavo Pose, Jorge Macri y Néstor Grindetti. Y después tuvimos una nutridísima mesa de movilidad post-COVID, con las distintas dimensiones de la movilidad, una mesa que inició con un video del ministro Meoni en una presentación en el foro, que venimos desarrollando a lo largo del año, y una vez más, el foro es la síntesis del trabajo de la Fundación. Yo simplemente quiero, en nombre de la Fundación, agradecer a todas las personas que nos siguen y agradecer muy especialmente a nuestros panelistas y a nuestra moderadora, ¿sí? Porque tenemos un tema que a lo largo del año salió, que es súper interesante y que es el trabajo sobre el Plan Nacional de Suelo Urbano, cómo trabajamos cuestiones de ordenamiento territorial. Por suerte tenemos una moderadora de lujo, ¿sí? Guadalupe Granero del Centro de Estudios Metropolitanos, la mirada de Cintia Goitía, que es directora del CIPUB de la Universidad de Itela, una intelectual en el tema, y las tres jurisdicciones que confluyen en el AMBA, que son el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por Gabriel Raída, la provincia de Buenos Aires, representado por Romina Barrios, y el gobierno nacional, representado por el amigo Luciano Scatolini. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Yo voy a acompañar por si eventualmente tengo que ayudar a Guada, si hubiera alguna problemática de conectividad, pero ya las preguntas las tienen, y la mesa a partir de ahora y hasta el cierre la administras vos, Guadalupe. Bienvenida y muchísimas gracias. Gracias, Gastón. Un gustazo compartir el espacio. Siempre cuando llega fin de año, el encuentro del Foro de Fundación Metropolitana es un lindo ámbito para cerrar la gestión y cerrar un poco los debates sobre el territorio y el hábitat. Así que, bueno, un placer compartir este espacio con Cintia, con Romina, con Gabriel y con Luciano. En primer lugar, quería como compartir algunas breves palabras antes de arrancar e ir pasando la palabra. Que tengamos un panel sobre el Plan Nacional de Suelo Urbano es una novedad, y es una muy buena novedad, creo, para todos. La idea es poder discutir qué está pasando en el área metropolitana de Buenos Aires. Por muchos años, el tema del suelo ha sido un tema invisibilizado, que de alguna manera se pensaba siempre como algo que tácitamente estaba incorporado en la dimensión de la vivienda y que por ende no necesitaba una respuesta específica de la política pública. Y creo que en las últimas décadas el aumento obsceno de los precios de la vivienda y las dificultades que eso está generando para una parte importantísima de nuestra población han permitido y han contribuido mucho a que por ahí, primero desde la academia, pero ahora también desde la política pública, se entienda que ese componente no solo es importante y tiene su propia lógica, sino que además es determinante de las condiciones de acceso al hábitat.
las problemáticas en el AMBA siempre son disímiles, sobre todo por la diferencia en la riqueza, en la capacidad y en la provisión de los servicios y el equipamiento urbano entre la ciudad y el conurbano. Es un área metropolitana particularmente desigual, entonces las problemáticas del suelo también son distintas. Venimos ahora con problemas que todos sabemos que son estructurales y que vienen de muchos años y que en la pandemia han aparecido en tapas de diarios, en programas de radio, en programas de televisión, y pareciera que ahora la opinión pública toma noción de la cantidad de tomas que hay, o sea, cómo la población en la provincia de Buenos Aires resuelve el acceso a la vivienda a partir de ocupar terrenos ociosos, terrenos que están destinados a la especulación y que no cumplen ninguna función social, mientras que en la ciudad de Buenos Aires la lógica es otra y lo que vemos es, por ejemplo, 10.000 personas viviendo en la calle, mientras que tenemos 140.000 viviendas vacías. Entonces, las problemáticas de acceso al suelo se manifiestan de distinta manera. Me parece que está bueno que tengamos una mesa para volver a recomponer un poco la mirada global del área metropolitana. Y en ese sentido, me gustaría contribuir un poco a las presentaciones de todos los expositores que vamos a tener con este foco puntual, ¿no? ¿Qué es lo que podemos pensar en términos de problemáticas y de desafíos? O sea, ¿cuáles son para ustedes cuatro que están compartiendo acá en la mesa, cuáles son algunos de los obstáculos más grandes que ven para tener una política metropolitana de suelo? ¿Y cuáles son los puntos que ven que pueden ser embrionarios o desde los cuales se puede empezar a construir una mirada metropolitana sobre el acceso al suelo? La idea es comenzar con Cintia, que tiene, por supuesto, como lo mencionaba Gastón, toda la experiencia de muchos años de investigación, y después recorrer estos tres niveles que tienen distintas competencias en la gestión territorial, pasando por la ciudad con Gabriel, luego avanzando con la provincia de Buenos Aires con Romina y cerrando con Luciano desde La Nación, para que, bueno, también cada uno desde ese lugar de gestión pueda aportar las competencias para un nivel de gestión que justamente no está radicado en ninguno de esos. Digamos, lo metropolitano todavía nos sigue planteando cuál es la cuestión de la gobernabilidad, y me parece que está bueno esta idea de pensar en términos de problemáticas y de oportunidades del área metropolitana de Buenos Aires, cómo gestionamos el suelo en esa escala. Así que para arrancar, entonces, le paso la palabra a Cintia Goitía. Les recuerdo que la dinámica de este primer bloque es 8 minutos de exposición. Les voy a avisar cuando les quede un minuto para que más o menos puedan redondear ideas. Y luego cada uno exponga 8 minutos, vamos a pasar un bloque de diálogo abierto con algunas preguntas. Cintia, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Guadalupe, hola a todos, muchas gracias por esta invitación. Yo quiero agregar en primer lugar que un dato muy interesante es que normalmente el foco de política pública, de política urbana, ha estado concentrado en las políticas de vivienda, en las políticas de transporte, las políticas de redes de infraestructura, incluso el mejoramiento de barrios informales, sin tener en cuenta que en realidad el uso del suelo y su regulación cruzan horizontalmente a todos ellos. Todos sabemos que la forma en que se regula el uso del suelo, lo que conocemos en forma más amplia como planificación urbana, zonificación o instrumentos de gestión de suelo, definen la estructura de una ciudad, dónde y cómo crece, dónde se van a localizar los hogares y las firmas, el acceso a equipamiento, la provisión de bienes y servicios públicos, etc. Pero como implementemos esta normativa o como tengamos planes, pero no los implementemos, que eso es otro de los problemas que tenemos, esto nos ha llevado en muchas ciudades del país a tener una extensión excesiva y sin infraestructura, algo muy común y muy grave en la región metropolitana de Buenos Aires, y también puede generar exclusión, contribuir a la segregación o incluso al desarrollo del suelo informal. Pero también la normativa de uso del suelo puede propiciar la inclusión y puede propiciar también que las ciudades se desarrollen con la infraestructura necesaria. Entonces, creo que hay un rol muy importante, ¿no es cierto?, en la calidad de vida y en la productividad de las ciudades, en generar esta coordinación a escala metropolitana para hacer un desarrollo, un equilibrio, ¿no es cierto?, en el desarrollo entre la densificación y la extensión, con los servicios, mejorando de esa manera el acceso a oportunidades de todos los grupos de hogares. Ahora bien,
En temas específicos, déjame marcar algunos puntos importantes. El primero es que no podemos tener una política de vivienda social exitosa o una política de vivienda si no consideramos las políticas de suelo. Y esto se ha visto en Argentina, se ha visto en un montón de países que han impulsado mucho financiamiento de créditos y subsidios, han fracasado en todos estos casos si no contemplan instrumentos de gestión de suelo que permitan aumentar esta oferta bien localizada de vivienda, de suelo y vivienda a escala. El segundo punto importante, y casi diría una paradoja, es que tenemos un déficit cuantioso de servicios, redes de agua, cloaca, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Nuestras ciudades crecen sin la propiedad de infraestructura, y esto es clave en la región metropolitana de Buenos Aires. Y sin embargo, la infraestructura podría perfectamente autofinanciarse con la valorización que produce en el suelo y en las viviendas, aplicando un repertorio, un menú de instrumentos que tienen que ver con la contribución por mejoras, con el reajuste del suelo, y otros más. Del mismo modo, creo que hay otro punto que es súper importante, y es que cometemos un error generalmente en pensar que la informalidad en nuestras ciudades o en todas las ciudades del mundo es solamente un problema de pobreza. La informalidad es un problema de gestión del mercado de suelo. Y en ese sentido, una buena gestión del suelo con buenos instrumentos debería permitir generar una oferta de suelo asequible y a escala. Recordemos, por ejemplo, el lote mínimo de 300 metros cuadrados establecido en la 8912, que de alguna manera ha sido una traba para generar un mercado formal asequible para los hogares de más bajos ingresos. Es decir, que una buena gestión del suelo es posible, permitiría y aplicación de estos instrumentos de gestión de suelo pareciera ser un elemento central en la gestión. Ahora bien, sabemos que la normativa está a nivel, los que tienen las potestades sobre la normativa son los gobiernos locales. Y ellos creo que entendieron o están empezando a entender este tema de que la normativa genera valor. Que cada vez que cambian el uso de rural a urbano, que cada vez que aumentan el potencial constructivo en algún lugar, cada vez, digamos, todas estas acciones que parecen inocentes, de alguna manera están generando una valorización, y que esa valorización es posible captarla para financiar el desarrollo. Y ahí creo que hay un espacio importantísimo en los municipios que hoy están actualizando su normativa para darse cuenta de ese potencial y poder manejar incluso la densificación, digamos, los derechos adicionales de construcción como una fuente de recursos que permita generar un desarrollo más sustentable y más inclusivo. Yo personalmente coordiné, digamos, un trabajo muy importante en el año 2012 con el auspicio de la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y con el Lincoln Institute Land Policy, y lo que hicimos es hacer una encuesta a todos los encargados de planificación de los municipios que componen los grandes aglomerados urbanos del país, básicamente las regiones metropolitanas. Y encontramos una gran variabilidad de los instrumentos que se usan. Entonces, cómo se financia el desarrollo urbano, qué instrumentos de gestión se aplican, cómo se destina suelo para vivienda social, la duración de todos los trámites y los procesos, muchas veces cuando son para vivienda asequible y largos procesos varían mucho entre los distintos municipios, la asignación de suelo para usos mixtos, la proporción de área destinada a alta, baja, media densidad, y entonces los que aplican mejores instrumentos, los que tienen estos instrumentos y los aplican, porque muchos tienen contribución por mejoras, tienen una serie de cosas que nunca las aplicaron, pero otros, los que tienen estos instrumentos y los aplican, pueden extraer mayores recursos de la urbanización, financiar el desarrollo y propiciar un mayor desarrollo formal y no informal. No sé cuántos minutos me quedan, pero me gustaría decir algo sobre la región metropolitana, más sobre la región metropolitana de Buenos Aires. Porque acá... Estás casi en tu minuto de cierre, Cintia, así que... Okay. Entonces, lo que yo digo es que en la región metropolitana de Buenos Aires hay un rol que pueden jugar las políticas urbanas y la política de suelo específicamente para esta recuperación post-pandemia, ¿no es cierto? Y básicamente esto tiene que ver con que
hay cambios que se están dando en la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y sabemos que las ciudades mejor posicionadas en el futuro están evolucionando para un modelo policéntrico y multinodal, en el cual tenemos distintas centralidades. Yo creo que la vocación para la región metropolitana es un modelo de expansión policéntrica que aumente la eficiencia económica y la equidad social, porque eso implica menores costos de movilidad y gradientes menos empinados de precios del suelo. Y en ese sentido, si podemos hacer que estas bajas densidades que en algún momento dificultaron el financiamiento de infraestructura, que estos cambios de densidades que se pueden producir, podemos ponerle un piso más al conurbano, pero seguramente, todos estos cambios y otros que vienen detonados por la pandemia en sí mismo, ¿no? Por estos cambios, transformaciones en las formas de trabajo, etcétera, pueden de alguna manera generar una oportunidad para un crecimiento con financiamiento de infraestructura, con una región mucho más policéntrica. Entonces, para cerrar, lo que digo es, la política de suelo, los instrumentos y los mecanismos de financiamiento relacionados con el desarrollo urbano podrían ser herramientas de mucha relevancia para el desarrollo urbano sostenible post-pandemia en la región metropolitana. Muchas gracias, Cintia. Gracias por las ideas y también impecable el manejo del tiempo. Vamos con Gabriel Raida, que desde como gerente general del IBC nos va a traer un poco la mirada desde la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias Guadalupe y gracias por la invitación. Para mí un gustazo compartir este panel. Ya de hecho tenía ganas de que Cintia ampliara un poco más, sobre todo en la última parte, me pareció súper interesante. Solo recojo, antes de hablar un poquito de la ciudad, un poco lo que introducía Guadalupe respecto de cuáles son los desafíos y oportunidades para pensar en un abordaje en torno al AMBA. Creo que la pandemia en ese sentido abrió algunas puertas y nos mostró algunas pistas respecto de potencial trabajo en conjunto. Buena parte de la gestión de la pandemia resignificó y posicionó el concepto de AMBA como posiblemente como nunca antes, por lo menos en estos últimos años, y creo que es una gran oportunidad para pensar problemas que trasciendan la pandemia. Y además del concepto AMBA en particular, creo que también hubo experiencias más subterráneas de trabajo interjurisdiccional muy virtuosas. Viéndolo a Luciano acá, digamos, tenemos espacios de trabajo continuos, también con el ministro Larroque y con distintas autoridades de la provincia de Buenos Aires. Hemos trabajado, por ejemplo, en temas de personas en situación de calle y en otras temáticas. Entonces, creo que hubo algo de estos meses de muy críticos en términos sanitarios y sociales que nos abren camino como oportunidades para trabajar en conjunto. Desde la ciudad creo que tenemos, por lo menos digamos, la cuestión de lo habitacional y el desafío que conlleva, se puede generar distintas formas o abordajes o subsegmentaciones, pero por lo pronto propongo, digamos, pensarlo con una variable que tiene que ver con la concentración o dispersión de la dificultad o de la fragilidad habitacional, muchas veces vinculada a la pobreza, pero como bien decía Cintia, me parece interesante también pensar que no es el único componente que hace a la cuestión habitacional, pero sí me parece interesante a la hora de pensar la ciudad de Buenos Aires que hay un problema que uno lo puede ver concentrado territorialmente, muy particularmente en los barrios populares, y otro fenómeno de problema que está más disperso en distintos puntos de la ciudad. Respecto a la primera dimensión, desde la ciudad estamos llevando a cabo unos procesos de integración de barrios populares que, si bien lejos están de ser exhaustivos, sí tienen una escala razonable como para poder discutir o generar algunas conclusiones o poder identificar algunas de las experiencias virtuosas de este camino que ya lleva algo así como 4 años y también algunos desafíos que todavía tenemos pendientes o de aprendizaje respecto a algunas cuestiones que tal vez no salieron como inicialmente creíamos. Estos procesos de integración urbana tienen 3 dimensiones centrales. Una tiene como eje a la vivienda. La integración habitacional es imprescindible y esto tiene un componente de
construcción de vivienda nueva, y es importante, sobre todo en abordajes que contemplen situaciones de hacinamiento. Entonces, digamos, es necesario generar esquemas de vivienda nueva con toda la complejidad presupuestaria, de espacio espacial y de uso de tierra que eso requiere. Y estamos en procesos de, por lo menos 5 barrios de la Ciudad de Buenos Aires, de construcción a escala de vivienda nueva. Y tiene la segunda parte, la integración habitacional, con el mejoramiento de las viviendas del barrio histórico, del macizo, como nosotros decimos, de las familias que quedan en el barrio popular que estamos interviniendo. El segundo componente, como también introducía oportunamente Cintia, tiene que ver con la integración más urbana, contemplando fuertemente la cuestión de infraestructura, de servicios de cloaca, agua, pluviales, red eléctrica, conectividad, y también la apertura de calles con el acceso a otros a servicios del Estado. Entonces, buena parte, digamos, para que la integración sea, digamos, un poco más robusta, tiene un componente de vivienda que es muy importante, es imprescindible, y en alguna medida es el inicial, pero después tiene la segunda parte que es la cuestión urbana, después podemos ampliar un poco más. Y la tercera, que es desafiante, y es lo que estamos viendo ahora como, digamos, como el panorama más próximo hacia adelante, tiene que ver con la integración económica, con que esas viviendas nuevas, con esa apertura, con ese barrio que tiene más luz, más calles, más servicios, bueno, también tenga más integración económica con el resto de la ciudad, poder trascender las fronteras económicas que genera un mercado interno de los barrios que dificulta la posibilidad de desarrollo en escala y que hace profundamente a la integración de esos barrios con el resto de la ciudad, con la parte de vivienda nueva. Ese es uno de los componentes más asociados a la cuestión de la concentración de la dificultad habitacional. Después tenemos todo un fenómeno más de dispersión, y que ahí sí requiere de, creo yo, de mucho trabajo conjunto, de mucho intercambio, de pensarlo muy en conjunto. Nosotros tenemos algunas líneas de trabajo, mucho del derecho de uso, de que no hay forma de pensar la vivienda sin pensar la tierra, y ver qué desafíos tenemos al respecto, pensando desde las personas y familias en situación de calle, y reconociendo cada uno de los subsegmentos que hoy tienen alguna fragilidad habitacional, pero que están dispersos en la ciudad, por lo cual requiere una mirada distinta a la de esta focalización en barrios populares que venimos llevando a cabo con mayor o menor éxito, pero digamos con mucha intensidad en este último tiempo. Cuestiones como el derecho de uso, pensar cómo el concepto de vivienda colectiva, el concepto de vivienda asequible, ya no solo pensando en los propietarios, sino también ampliar la noción de alquileres. Es algo que para la ciudad me parece muy relevante, y hay poco consenso social y hay poco trabajado en términos de política pública, pero creo que, digamos, es un punto muy interesante para pensar a escala esta cuestión de fragilidad habitacional dispersa. Y creo que ahí sí hay mucho por trabajar en conjunto. Creo que uno de los grandes desafíos tiene que ver con la gobernanza, y cualquier iniciativa que podamos trabajar junto al gobierno nacional. Algunas cuestiones las estamos trabajando, pero digamos, si esos puntos que, digamos, nos fueron saliendo mejor o peor con el tiempo, podemos integrarlos a un plan un poco más ambicioso, que tenga los distintos componentes, que contemple las distintas subsegmentos que encierran esta problemática, que también podamos trascender las fronteras de la ciudad pensando en la región metropolitana. Bueno, creo que ahí hay buenas oportunidades para pensar la política en conjunto, así que quizás después podemos discutirlo más en profundidad, pero me parece interesante, digamos, generar estas dos dimensiones. Una, la de la problemática concentrada, y otra dispersa. Muchas gracias, Gabriel.
Vamos a seguir ahora con Romina Barrios, que es la directora del Organismo Provincial de Integración Social Urbana, del OPISU, que tiene una gran tarea por llevar adelante, así que Romina seguro nos va a traer una muy buena visión desde la provincia. Romy. Está tu micrófono cerrado todavía. Ahí va. Ahí vamos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación. Bueno, introduciendo un poco la situación de la provincia, que por supuesto también excede a nuestro organismo, y me parece que eso es algo en donde voy a enfocar un poco mi intervención. Definitivamente, OPISU trabaja focalizado de alguna manera en sectores territoriales específicos, ¿no? Porque trabajamos en los procesos de reurbanización de villas y asentamientos en la provincia de Buenos Aires. El contexto, brevemente, que tenemos que atender en el área metropolitana es de alrededor de 1000 villas y asentamientos. Y definitivamente lo que tenemos por delante, el enorme desafío que tenemos por delante en la provincia de Buenos Aires, es encontrar un modelo de gestión que pueda atender necesidades a atender. En este contexto es que OPISU en este momento está trabajando en 15 municipios del área metropolitana que representan 26 barrios. De nuevo, algunos son conocidos como se conocen las villas más históricas, de trama irregular, que tienen una serie de complejidades que ahora podemos charlarlas más en profundidad, y también trabajamos sobre asentamientos, que en muchos casos son más nuevos, que surgen de lo que se llaman tomas organizadas, que tienen una trama más regular y, de nuevo, una estrategia diferente de intervención. ¿Qué le sucede a OPISU? ¿Cómo nace de alguna manera OPISU en la gestión anterior? Como un organismo que iba a intervenir especialmente en la regularización, en la formalización, en la reurbanización de barrios, y que tiene una serie de financiamientos importantes internacionales que les permitiría tener fondos estables en determinada cantidad de barrios. Entonces, ¿con qué nos encontramos nosotros? Con la necesidad de atender un problema que es mucho mayor que esos barrios, y el desafío más importante que tenemos por delante es cómo inscribir esta política en una política de hábitat de toda la provincia. En ese marco, hace casi un mes, nuestro gobernador anunció la creación de la Unidad de Tierra, Vivienda y Hábitat, que está integrada por una serie de organismos, entre ellos quienes tienen la manda de la Ley de Acceso Justo al Hábitat para intervenir en temas vinculados específicamente con la competencia en relación a la gestión de políticas de hábitat, ¿no? Nosotros estaríamos como un poco en lo que se dice el capítulo 4, sección 2, que es específicamente la reurbanización. Pero sin lugar a dudas, la Subsecretaría de Hábitat para la Comunidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la DEPOUT, que es la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Gobierno, entre los tres conformamos parte de la competencia para trabajar en los barrios. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros no solo queremos hacer una serie de obras y llevar adelante una serie de programas en los barrios, en donde intervenimos, además de la dificultad que tiene el programa de intervención, las componentes que nosotros entendemos que tienen los programas de reurbanización, que sabemos que definitivamente el paradigma o la mirada viviendística única no alcanza, o como decía Cintia al inicio, solo los temas de vialidad, que por supuesto la cuestión vinculada a la disponibilidad del suelo es estructurante de las soluciones que podemos dar, y desde ese mismo lugar nuestra mirada también está posada en la prioridad que tienen las infraestructuras. Y para hablar de las infraestructuras, definitivamente tenemos que inscribir esos barrios en una mirada de sector, porque desde ese lugar venimos hace 2 días de trabajar con AISA en un plan, por supuesto, de agua y cloaca para los barrios en donde vamos a intervenir, pero que también están condicionados a las infraestructuras primarias, ¿no? No podemos pensar las infraestructuras secundarias de un barrio sin mirarlo desde esa mirada más global. Entonces, desde ese lugar,
creo que esta importante inversión que van a tener esta serie de barrios, que están elegidos también por esa necesidad de inversión que tienen cada uno de los barrios, tienen que inscribirse en una estrategia general y que tenemos que discutir qué pasa con esa valorización que se genera a partir de la inversión pública, ¿no? Cómo nosotros desde la provincia ordenamos, en conjunto también con los municipios, como bien decía Cintia, que son los que tienen la manda y que tienen la competencia primaria para el ordenamiento de su territorio, cómo acompañamos con una serie de normativas y de actualización normativa que permitan gestionar esta valorización, ¿no? Entonces, desde ese lugar, los proyectos que estamos llevando adelante tienen esta componente y están inscritos en esta unidad de trabajo, en que nos acompañan además distintos organismos de la provincia que también tienen competencia y que son necesarios también para empezar a discutir cuál va a ser el marco de formalización, de regularización de estos barrios. Cintia hablaba del 8912 y del parcelamiento y de las medidas que a veces pueden, de alguna manera, mirada normativa que puede, de alguna manera, dificultar los procesos de regularización. Creo que estamos en condiciones desde la provincia de Buenos Aires de discutir de manera articulada cuál tiene que ser esa normativa y que tiene que haber una normativa de condicionamientos mínimos para que cada uno de estos barrios puedan encontrar la formalización y que sean en procesos ágiles, y que permitan definitivamente discutir en un sentido más amplio esas instancias de valorización. Por eso, bueno, desde Opisu lo que trabajamos en el inicio de cada uno de nuestros proyectos es tener datos sobre suelo, empezamos a trabajar cuáles son las líneas de base de los presupuestos mínimos para ver luego cómo la política que llevamos adelante y la inversión va a tener un grado de impacto. Estamos trabajando en cuáles son las fórmulas del cálculo de esa valorización, en poder ordenar cuáles son los hechos que generan el valor, cuáles son los momentos en los que esos valores son exigibles, cuáles van a ser las formas de pago, cuáles son los destinos de esos recursos y de esa misma manera cuáles son los marcos de valorización. Creemos que es importante y que de alguna manera la discusión de la integralidad en términos de las políticas de reurbanización no solo están destinados al sector en donde nosotros intervenimos, donde claramente planteamos que tenemos que tener una lógica de integración urbana que definitivamente compromete una lógica de integración productiva, de una integración comercial, de que los procesos de sustentabilidad y sostenibilidad de los barrios están vinculados también a poder dar una respuesta en ese sentido, pero del mismo modo tenemos que empezar a trabajar articuladamente en los marcos de valorización de esa inversión y en los marcos de actualización normativa. Por eso para nosotros es importantísimo trabajar esto en coordinación con la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y también entendiendo que los trazos rectores de nuestra política están enmarcados en los lineamientos de nuestro gobierno nacional. Seguramente ahora Luciano va a ampliar desde su lugar cuáles son los lineamientos en los que nosotros trabajamos muy acompañados por nuestro gobierno nacional y a su vez, bien, en algunos de nuestros barrios que no están localizados en la parte más densa, si se quiere, de las villas del conurbano, que empiezan a hacer ese AMBA de tercera corona, cuáles son las estrategias que nosotros tenemos en estos barrios, en donde se empieza a generar suelo aledaño, en donde vamos a realizar una serie de intervenciones que van a servir a mayor cantidad de suelo que esa población en la que estamos interviniendo, ¿no? Entonces, Romina, queda un minuto. Bien, entonces desde nuestra perspectiva de trabajo, lo que nosotros queremos llevar adelante es definitivamente una política de hábitat para toda la provincia y lo que está, de alguna manera, el mayor desafío que tenemos es llevar adelante un modelo de gestión con la nación, desde la provincia, con los municipios y también con la comunidad organizada en ese sentido que pueda, de alguna manera, generar políticas estables que tienen como objetivo mayor la jerarquización de la política de hábitat, que no son solo, ya lo dije, pero no son solo políticas de vivienda, no son solo políticas de infraestructura y no son solo programas de contención. Nuestro mayor desafío en el marco de esta pandemia que reveló y que tal vez socialmente pudo mostrar cuáles son las consecuencias de la desigualdad,
el mayor desafío que nosotros tenemos en este marco es poder discutir que es necesaria la profundización de esta política, ¿no? Y desde ese lugar encontrar el mejor camino y la mejor manera de gestionar esto en la escala que necesita la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Romina. Bueno, para cerrar este panel, vamos a pasarle la palabra a Luciano Scatolini, que como secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat es el responsable del diseño y la implementación del Plan Nacional de Suelo Urbano. Luciano. Bueno, buen día, ¿cómo están? Gracias a la Fundación Metropolitana, Gastón, y bueno, a todos los que integran la querida Fundación Metropolitana, que el año pasado también me invitaron a participar, y Guada, que nos acompañas todos los días, es un gusto tenerte acá, no solo para contar lo que hacemos, sino para hacer, ¿no?, todos los días una tarea que estamos convencidos que es tan fundamental. Gabriel, Romina, un gusto verlos. A ver, fui escuchando las presentaciones. Lo primero que quiero plantear es un poco esto que Guadalupe nos decía de pensar desde los desafíos, ¿no? El primer desafío era cómo establecer un plan nacional de suelo urbano en la Argentina, que por primera vez se hace explícito a partir de la conformación de instrumentos, de normativas y de recursos que el Estado está disponiendo para el plan, en un contexto marcado por la inequidad, ¿no? Porque lo que no podemos perder de vista es que el suelo, en términos de sus posibilidades de ocupación, la política inmobiliaria en general, en la Argentina y en el mundo, tiene un alto componente de inequidad, de desigualdad, y poder operar sobre las causas estructurales de la desigualdad, que por supuesto se terminan patentizando en la forma de ocupar el territorio, creo que es el primer desafío. Desafío para una política pública que va mucho más allá de un plan de suelo, de una política de urbanización de barrio, pero que sin duda necesita incorporar estos criterios, porque a partir del uso del suelo, a partir de cómo nos desarrollamos en el territorio, podemos ir generando mejores condiciones de vida para el conjunto de la población, y de esa manera ir pudiendo abordar uno de los principales problemas que genera la inequidad. La inequidad que en el mundo está generando ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, ¿no? Y esto no es un consuelo, sino es una advertencia que nos debemos como dirigentes políticos, como funcionarios o como integrantes de una sociedad. No podemos seguir asistiendo pasivamente a cómo las grandes fortunas siguen acrecentando su patrimonio en detrimento de 3.800 millones de pobres urbanos alrededor del mundo, y cómo esa pobreza y esa informalidad en el mundo se va profundizando cada vez más, y se van multiplicando las situaciones de población viviendo en villas, asentamientos, tugurios, o directamente en situación de calle, como bueno, ha reconocido que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no?, que es emblemática porque es nuestro espejo, es donde se mira un país, y donde el resto de los países que vienen a visitar a la Argentina a través del turismo, de cualquier actividad, miran la situación en la Argentina, esa ciudad que tiene tantas condiciones estructurales para darle, por supuesto, buenas condiciones de vida al conjunto de la población, igualmente tiene que padecer situaciones de muchos vecinos y vecinas, hasta incluso en situación de calle. Entonces, la principal tarea de nuestra misión es cómo trabajamos sobre la inequidad, cómo trabajamos sobre la deuda social estructural que tiene nuestro país, y a partir de ahí estructuramos un plan de suelo. Un plan de suelo que también es posible por decisiones que tomó el presidente Alberto Fernández al asumir la decisión de haber puesto el impuesto país en la Argentina, que por primera vez capta recursos del fondo que se genera a partir del dólar turista y del dólar solidario, para distribuir esos recursos en la mejora integral del hábitat
y a partir de un fondo fiduciario que destine esos recursos a que población que hoy está viviendo en barrios informales pueda urbanizar esos barrios, porque claramente no hay forma de atacar estructuralmente este problema si no es redistribuyendo recursos. Siempre hablamos de que nuestro país es un país rico, ¿no? Es un país que no tiene dificultades estructurales en términos de densidad poblacional, no tiene dificultades en cuanto a las riquezas naturales, pero sí tiene una fuerte concentración del territorio, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Territorio que está absolutamente consolidado y que necesita acciones de lo que las políticas, digamos, urbanísticas denominan políticas curativas, es cómo podemos operar sobre un territorio consolidado para mejorar las condiciones de vida. Y por eso pongo en valor esta decisión del presidente de haber creado este impuesto solidario, de haber creado el FISO, el Fondo de Integración Sociourbana, un fideicomiso destinado a la mejora integral de barrios populares, como lo hace Romina a través del OPISO en la provincia de Buenos Aires. Digamos, hoy tenemos institucionalidad en la Argentina y recursos por primera vez destinados a trabajar sobre una problemática a la que este gobierno decidió no mirar para el costado, no mirar para otro lado y decir definitivamente acá hay un límite al dolor, hay un límite a esta situación que es insostenible en términos de condiciones de vida. Por otro lado, sabemos que hace unos días se discute el impuesto a la riqueza en la Argentina y que también gran parte de esos recursos de este impuesto por única vez van a ir destinados a la mejora integral del hábitat. Nosotros, desde el Plan Nacional de Suelo, lo que estamos es haciendo un aporte a la prevención de la informalidad, a la búsqueda de un Estado que tenga capacidad de anticiparse a una demanda insatisfecha de los sectores a los que el mercado inmobiliario no asiste. Estamos, obviamente, en un sistema capitalista de oferta y de demanda, y claramente tenemos una demanda muy inelástica, porque hoy tienen condiciones en las cuales a través de los ingresos de una familia hoy no se accede al mercado inmobiliario, y por eso creemos que esta más que nunca es la hora del Estado. Es la hora de un Estado regulando, es la hora de un Estado capaz de modificar estas inequidades a partir de generar condiciones de acceso a los sectores, como decía recién, que no son asistidos por el mercado. Y esto no es una receta que inventamos desde la Argentina o porque somos un gobierno de corte progresista o de centroizquierda, no pasa por ahí. Pasa por una cuestión de justicia social, pasa por una necesidad de paz social que tenemos todos los argentinos y Argentina, y pasa porque son las formas en las que el mundo desarrollado trabaja las problemáticas vinculadas al desarrollo urbano y territorial. Decíamos hace poco en un trabajo que estábamos difundiendo en estos días, que países como Holanda no inician ningún programa de desarrollo urbano y territorial sin antes tener un Estado que de facto genere una incorporación del suelo que se va a desarrollar para poder regular el precio del suelo y el uso que va a tener ese suelo en términos de política habitacional. Que hay países como Alemania que entienden que la visión de la función social de la propiedad y el interés general por sobre el interés particular no se discute. No hay ningún marco de discusión que salga de esa lógica en países como Alemania. Y países como Estados Unidos en las que regular desde el punto de vista impositivo el uso del suelo para que quienes tienen más capacidad contributiva sean los que más pagan, tampoco se discute porque claramente se piensa en políticas que puedan darle respuesta a partir de la recaudación impositiva a necesidades sociales de sectores que necesitan mayor acompañamiento del Estado. En definitiva, lo que nosotros planteamos es un plan de suelo urbano que tenga la capacidad de llegar a las 24 jurisdicciones del país, que tenga la capacidad de llegar antes de esa demanda que es cada vez más grande y que presiona más sobre el territorio, porque hay una necesidad básica que tiene cualquier habitante de un país, que es ese pedacito de tierra desde donde edificar un proyecto de vida, y a partir de ese pedacito de tierra y de ese proyecto de vida un hogar, para ellos, para sus hijos, para sus nietos, para un proyecto que fue el que nos legaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que fueron inmigrantes, que vinieron con mucho esfuerzo a construir esta patria, lo hicieron con su trabajo, lo hicieron con un Estado que en su momento tuvo la capacidad de pensar planes quinquenales,
que tuvo la capacidad de pensar constituciones como la Constitución del 49, que tenían una visión integral de los derechos de los ancianos, de los jóvenes, de los niños, y que eso es lo que nosotros, de alguna manera, en este tiempo de la Argentina, tan en disputa, tan complejo, con tanta vertiginosidad, ¿no? Porque estamos en un momento de la historia tan vertiginoso en términos de la pandemia y los desafíos que nos ha planteado. Estamos en un tiempo de una Argentina que tiene que resolver una deuda estructural contraída en muy poco tiempo y que nos deja restricciones enormes a la hora de pensar políticas públicas, pero que a pesar de esas circunstancias que son condicionantes muy fuertes para desarrollar una política de Estado que tenga capacidad de resolver estas cuestiones estructurales, nosotros podemos decir con mucho orgullo que estamos trabajando, que estamos pudiendo tener resultados concretos, y que, bueno, ni más ni menos en estos próximos días, en el marco del plan de suelo urbano, ya podemos decir con cierta sensación de una pequeña parte de un deber cumplido al haber lanzado este plan en agosto, que ya la Argentina va a tener en estos días 5.000 nuevos lotes con servicios a lo largo y a lo ancho de todo el país, para que las familias que puedan ser beneficiarias de estos lotes puedan acceder con lógicas previstas, impuestas y desarrolladas por los gobiernos municipales y provinciales del país, y que van a ser accesibles, bien localizados, y que le van a dar la posibilidad de tener a muchas familias una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Luciano. Gracias a todos y a todas por los aportes. La idea ahora es tener algún momento de intercambio abierto. Me gustaría resaltar un poco algunos comentarios que me parece que aportan mucho a este debate sobre la política de suelo. En primer lugar, Cintia arrancó su exposición mencionando que de alguna manera la política pública tiene esa doble capacidad de generar exclusión o inclusión. Primero, poner en valor esta idea de que los problemas que estamos enfrentando en materia de hábitat no son por la inacción del Estado, sino que tienen mucho más que ver con una mala planificación, con una mala gestión del suelo, con una mala o con una deficiente capacidad para controlar los mecanismos del mercado inmobiliario que producen exclusión. Y esto tiene mucho que ver con algo último que mencionaba Luciano al arranque de su exposición, que es plantear esta política en términos de desigualdad. Cuando pensamos en los problemas dramáticos que tienen muchas familias para acceder a una vivienda, no estamos hablando de una cuestión de pobreza y de niveles a los cuales hay que acceder para dejar atrás la situación de déficit, sino que estamos hablando de condiciones de déficit que se producen como parte de un sistema que produce a la vez una ciudad excluyente, elitizante, con una producción de vivienda destinada a los sectores de alto poder adquisitivo, destinada a circuitos especulativos. Entonces, volver a poner en valor la dimensión de desigualdad del déficit habitacional también nos obliga a pensar en la integralidad de las políticas. Y creo que un poco lo que les toca a Romina y a Gabriel en provincia y en ciudad, sabiendo que en Argentina las competencias territoriales están fuertemente radicadas en las provincias y también tienen muchos, como lo mencionaba Romina, mucha impronta en los municipios. La ciudad siempre como en ese doble rol de ciudad, pero con capacidades provinciales, también tiene este desafío. Tanto PISU como el IBC son instituciones pensadas desde esta lógica más de pobreza que de desigualdad, y Romina mencionaba muy bien esos límites. Nosotros tenemos el mandato de acompañar a los sectores populares, pero no podemos perder de vista que esto se inserta dentro de una producción habitacional y dentro de una lógica de desarrollo urbano y de cómo se piensa el territorio que excede al propio barrio popular, que excede a las villas y a los asentamientos. Ese problema o ese síntoma que nosotros estamos viendo en realidad está manifestando un problema que es de modelo territorial, de cómo producimos territorio. Entonces creo que eso también en relación a cómo la desigualdad tiene un correlato en términos de andamiaje institucional, es algo que todavía sigue siendo un debate abierto. Generamos organismos específicos para trabajar sobre la emergencia, o pensamos en cómo integrar o cuáles son los vasos comunicantes con las instancias que se ocupan de los que no son pobres, de los que no tienen déficit, ¿no? Ahí hay un tema que todavía en Brasil no está zanjado, y que para pensar la institucionalidad del AMBA también
deja abierta la puerta a cómo debería ser una institución de suelo a escala metropolitana. Luego, también Romina mencionaba algo que me parece importante para pensar la dimensión metropolitana, que es discutir en términos de modelo de gestión, algo que ella traía desde Opisu, que me parece que interpela a todos los que estamos acá sentados, y quizás esa sea mi inquietud para organizar un poco esta segunda parte del panel, que es ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso que ustedes piensan que tenemos que dar para una institucionalidad metropolitana de suelo? Tenemos que generar presupuestos que nos permitan trabajar coordinadamente entre la ciudad y todos los municipios del conurbano. Cintia acá hizo mucho énfasis en la capacidad de algunos instrumentos para constituir fondos específicos para el desarrollo urbano. ¿Ese podría ser un primer paso? Digo, avanzar en un trabajo coordinado para generar un presupuesto específico metropolitano. ¿Podría un primer paso tener que ver específicamente con la institucionalidad? O sea, con generar algún raviol en los organigramas que aún no existe y que permita tener un debate más de diseño e implementación de políticas de suelo a escala metropolitana de Buenos Aires. ¿Por dónde arrancamos? Esa es mi pregunta también. La idea es que ustedes puedan tomar un poco lo que cada uno estuvo comentando en el primer bloque, debatirlo, responderlo, ampliarlo, y si les parece y les resulta igual de inquietante para mí, es bueno ver por dónde damos un primer paso en esta institucionalidad metropolitana de suelo. Si quieren, abro el micrófono libremente para que ustedes puedan tomar la palabra, no con el orden anterior. Romina, dale, te veo inquieta, dale. Bueno, sin ánimo de repetir, pero sí quería como profundizar un poco en términos de esto que llamamos modelo de gestión o la mirada que hay respecto al hábitat, ¿no? Bueno, nuestro gobierno nacional, nuestro gobierno tomó la definición de crear el Ministerio de Hábitat y desde el Ministerio de Hábitat y de Desarrollo Territorial, y desde esa perspectiva trabajar en la integración de diferentes componentes que hacen al hábitat. Pero bueno, lo que nosotros encontramos acá es que nosotros empezamos a trabajar en la integración de la mirada de cómo alcanzar una política de suelo, y definitivamente lo que termina en el anuncio y la creación y la formalización de esta unidad de tierra, suelo y vivienda es justamente la necesidad de encontrar un ámbito que vincule a diferentes áreas de nuestro gobierno, que no necesariamente tienen que salirse de la estructura en la que están, ¿se entiende? Porque no nos alcanzaba tampoco en ese sentido la mirada de un ministerio, porque la unidad, que lo primero, y en esto que Guadalupe preguntaba, bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezó la provincia? Saber cuánto suelo disponible tiene. Tener un mapa, digamos, de alguna manera el primer instrumento que tenemos que tener es la información, ¿no? La provincia no tiene algo parecido a una agencia, bueno, ese es un posible instrumento, ¿no? Pero saber cuánto suelo disponible tiene la provincia es la primera cuestión que para nosotros es importantísima para tomar decisiones, dónde estamos parados en ese sentido. Y para eso, en el marco de esta unidad, es necesario que integremos las competencias de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, que tiene parte de los registros, del Ministerio de Justicia, que tiene el registro de la propiedad, la escribanía de gobierno, de ARBA, de la Dirección, como ya dije, Provincial de Ordenamiento Territorial, de Opisu, del Ministerio de Infraestructura, también con su Instituto de Vivienda, que también necesita disponibilidad de suelo para los programas de vivienda, y también de nuestra autoridad ambiental, la OPDS, ¿no? Digamos, todas las políticas que llevamos adelante desde Opisu y también en esta unidad tienen la particularidad de ser transversales a nivel ambiental y en políticas de género. Son desde nuestra creación dos políticas que consideramos que tienen que estar en el diseño y en la perspectiva de todos los programas que llevamos adelante. Entonces, desde ese lugar, lo primero que llevamos adelante es esta unidad,
y esta mirada en donde cada uno de nuestros proyectos y programas se inscriben ahí. Y desde en ese mismo sentido, el trabajo que lleva adelante el Ministerio de Gobierno en el vínculo con la actualización normativa y el trabajo que están haciendo con los municipios, también, por supuesto, vincula todo lo que se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano. Y en ese sentido también para nosotros la importancia de poner en valor las inversiones que llevamos adelante en los municipios y trabajar toda esa inversión pública en función de cómo eso va a modificar el territorio. Y lo otro que quería señalar en el cómo, también es esta cuestión, yo empecé comentando un poco las diferentes estrategias o cómo estamos trabajando en las villas más densas, más consolidadas. Estamos hablando de La Cava, estamos hablando de Itatí, de Azul, de Villa Garrote en Tigre, pero también cómo trabajamos en los asentamientos, en estas barriadas populares y en el mismo sentido que dijo Luciano, ¿no? La perspectiva es llevar adelante una política preventiva, de alguna manera, que nos permita, tomando en cuenta el nivel de densidad y de consolidación que tiene el AMBA, que es que a nivel de crecimiento de esas áreas, de esos sectores, que además donde hay mucha competencia por la tierra, ¿no? Hay mucha presión entre distintos modelos de construir ciudad, ¿no? Y están constantemente en tensión. En la situación de las tomas también vemos eso, ¿no? Hay una tensión por distintas modalidades y por supuesto que en ese marco también tienen una competencia primaria los municipios, pero de alguna manera, como decía Luciano, creo que hay unidad de concepción, primero en que la reurbanización y la intervención sobre los barrios populares ha dejado de ser un debate, ¿no? Yo recuerdo que hace 10, 12 años todavía era un debate en nuestro país que había que hacer en relación con los barrios populares. Creo que estamos discutiendo todos, por lo menos en el marco de ese mismo paradigma, ¿no? Ya no se discute qué, bueno, ahora tenemos que discutir el cómo. Y de alguna manera, una de las primeras cuestiones que nosotros les planteamos a los bancos, porque dialogamos constantemente, porque son nuestra fuente de financiamiento, es que no sirve de nada toda la plata en un solo barrio para X cantidad de personas si no podemos inscribir esto en una política de integración, en una política que profundice la escala de la necesidad de fortalecer a los estados, porque los modelos de intervención tienen que ser sostenibles, ¿no? Tenemos que poder pensar y estructurar una política más allá de nuestra gestión. Y creo que una de las oportunidades que nosotros tenemos y que no vamos a dejar pasar es que hay una unidad de concepción en la necesidad de poder llevar adelante una mirada que pueda priorizar y jerarquizar este tipo de intervenciones. Corto acá porque no quiero. Luciano, yo agregaría algo en un ratito muy breve voy a tener que salir, pedir disculpas porque tenemos que seguir con el trabajo acá que es mucho. Pero no, yo creo que hay una tarea por delante que tiene que ver, en dos direcciones. Me parece que hay un relevamiento necesario que el Estado tiene que tener, que es la información del territorio, no solo del territorio ocupado, sino de sus vacíos urbanos, ¿no? Las ciudades todavía tienen un gran potencial de crecimiento a partir de lo que ya tienen como ciudad construida, donde hay infraestructura, donde hay servicios, donde el Estado ya hizo inversión, y nosotros vemos, tal vez no en el primer cordón, claramente, del conurbano, pero sí segundo, tercero, y ni hablar en el interior de la Argentina, y también en ciudades de más de 500.000 habitantes, ¿no? Como La Plata, o Mar del Plata, o Bahía Blanca, ciudades en las que hay un enorme potencial de desarrollo de zonas que no están utilizadas y que conforman vacíos urbanos que sin duda generan una restricción para este juego de la oferta y la demanda, ¿no? En este sistema capitalista donde la oferta y la demanda todo el tiempo tienen que dialogar y donde muchas veces la oferta
digamos, la restricción de la oferta se convierte en una restricción artificial, porque el problema no es la inexistencia de suelo, sino es no poner el suelo en una situación dinámica que permita tener más cantidad de tierra ofertada con las necesidades sociales que son enormes. En ese sentido, hay que trabajar los instrumentos que pueden solucionar la necesidad que tenemos de avanzar sobre los vacíos urbanos con distintos criterios, estándares, no necesariamente con uno solo, porque, como les contaba hoy, hay países del mundo que se adelantan a los proyectos y adquieren el suelo, hay países que deciden expropiar, hay países que hacen consorcios urbanísticos, hay países que penalizan la especulación de manera tributaria. Bueno, hay que ver para cada situación concreta qué política nos podemos dar hacia esos vacíos urbanos que nos presentan todas las ciudades de la Argentina y que sin duda implican una imposibilidad de muchas familias de poder disponer de un espacio donde vivir. Y por otro lado, tenemos que pensar, más allá de la institucionalidad que planteaba Guada, que puede ser crear instrumentos de gestión metropolitana, pensar cómo podemos en un marco de mesas de trabajo, un poco lo que planteaba Romina, a veces, bueno, la provincia de Buenos Aires definió no una institucionalidad, sino una unidad. A mí los nombres propios o los ravioles del Estado en sí mismo no me definen lo que podemos o no podemos hacer, sino lo que define lo que podemos hacer es la decisión política. Decidir definitivamente que tenemos que avanzar sobre el suelo ocioso, definir decididamente que tenemos que poner en juego los instrumentos de gestión, que el Estado Nacional, y en esto el plan de suelo cumple esa función, va a llegar con recursos, con financiamiento para aquellas provincias y municipios que demuestren buenas prácticas urbanas. Nosotros no tenemos desde la Nación la capacidad de fijar normas de ordenamiento urbano y territorial, porque esas son competencias propias que tienen los gobiernos provinciales y municipales o la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí podemos condicionar el financiamiento a programas que tengan que ver con el desarrollo territorial y el hábitat, a partir de lo que esos gobiernos subnacionales nos puedan plantear como buenas prácticas urbanas. Y me parece que ese también es un cambio cultural que le queremos dejar a la sociedad argentina, que a nosotros desde la idea de financiar no nos puede dar todo lo mismo. No nos puede dar lo mismo un gobierno municipal que ha conformado un banco de tierras, que es capaz de administrarlo, que es capaz de tener una cuenta que permita reinvertir en tierra y vivienda, que un municipio que solamente lo que hace es regular las decisiones del sector privado para favorecer el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Entonces nosotros tenemos que empezar a transformar también nuestras cabezas, nuestra forma de gestionar el Estado en sus distintos niveles, y en este caso el gobierno nacional tiene que tener una prioridad de pensar políticas a mediano y largo plazo, porque en este tema que es tan estructural, el hábitat, no podemos darnos el lujo de la famosa grieta. La verdad es imposible que pensemos un país que resuelva sus problemas de hábitat, sus problemas de desarrollo territorial desde esta idea de la grieta, de unos de un lado, otros del otro. La verdad que el territorio es el único espacio en el que nos encuentra a todos en el mismo ámbito, a todos los habitantes. Entonces, nosotros no discriminamos en ese sentido si la buena práctica viene de 3 de febrero, gobernada por Valenzuela, o viene del gobierno de Avellaneda, gobernado por Ferraresi, actual ministro del área. Lo que vemos es un municipio que puede tener buenas prácticas y nosotros apoyarlas y potenciarlas, más allá del gobierno local que hoy esté gestionando en esa ciudad o en la provincia que le toque. Entonces me parece que ahí hay un desafío que nos tenemos que dar, no nos tiene que volver a pasar lo que nos pasó con Procrear. Lástima que se fue Cintia, ¿no? Porque yo sé que Cintia fue una de las mentoras de la propuesta ABC, ¿no? Ahorro, bono y crédito, que después derivó en la creación del sistema UBA, ¿no? Como el sistema de unidad de medida o de ajuste para los créditos hipotecarios, y dejó de lado todo lo virtuoso que había tenido Procrear en su primer formulación,
que era un programa que estaba vinculado a un rol del Estado en el cual decidía subsidiar la cuota de interés, subsidiar la vivienda, pero donde la vivienda, la construcción de la vivienda era un motor dinamizador de la economía, y no ir al mercado inmobiliario en términos generales a salir a buscar viviendas ya construidas, porque eso no dinamizaba y no dinamiza la economía. Entonces, lo que nosotros tenemos que definir es un modelo de acción en donde cada uno de los actores tenga su rol, el Estado, el Estado nacional, los gobiernos provinciales, municipales, los desarrolladores inmobiliarios, las organizaciones sociales, las cámaras empresariales, los colegios profesionales, todos tienen que tener claro su rol en el marco de un modelo que pueda pensarse y discutirse a mediano y largo plazo. Nosotros sentamos en la mesa intersectorial de políticas de suelo a todos los sectores, desde la Cámara Argentina de la Construcción hasta la organización social del Che Guevara, digamos, por ponerles un nombre a todo el arco posible de posiciones o de miradas o de militancia. Así que bueno, dejarles esas pequeñas ideas, y bueno, agradecerles, Gastón, y agradecerles a la Fundación Metropolitana nuevamente por el espacio. Gracias, Luciano. Antes de pasarle la palabra a Gabriel, ya para ir encarando el cierre, aprovecho y sumo 2 comentarios de Pedro del Piero, que es el presidente de la Fundación. Dice, en el tratamiento del suelo urbano, ¿no debe incluirse el acceso de las capas medias? Ahí también hay inequidad. Ojo, entiendo la inequidad más urgente, pero para desarrollarnos integralmente es importante que la clase media recupere la movilidad social ascendente. Acceder es importante. Gabriel, te paso la palabra. Perdón, Dale. al comentario de Pedro, un pequeño comentario que el otro día nos decía la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Ella, desde Río Negro, han armado un plan de suelo para la provincia de Río Negro muy interesante. Y ella me decía, no vamos a dejar que al plan de suelo entren nada más que los que tienen hasta, no sé, 4 salarios mínimos de ingreso. Dejamos que entren hasta los que tienen 8 salarios mínimos de ingreso, porque hoy una familia en la Argentina, en cualquier lugar de la Argentina, que tiene hasta un ingreso importante, 8 salarios, estamos hablando de más de 100.000 pesos de ingreso, tampoco accede a un terreno urbanizado en nuestras ciudades. Así que absolutamente cierto, Pedro, lo que vos planteás, y claro, es un desafío enorme. Hoy tenemos una demanda absolutamente estrecha, acotadísima, y encima sumado a que no tenemos un sistema de crédito que tenga el músculo necesario para empujar a que haya más sectores que accedan. Por eso pongo en valor esto último, que es la Fórmula Hogar que hemos creado para Procrear y que la vamos, por decisión del presidente, a plantear para todo el sistema financiero argentino. La Fórmula Hogar reemplaza el sistema de crédito UBA y permite tener una unidad de ajuste, pero vinculada al salario, al ingreso de la familia. Y nosotros estamos convencidos que si vinculamos un sistema de crédito en la Argentina al salario de la familia, vamos a tener un sistema previsible, accesible y exitoso para poderlo difundir y poderlo cristalizar. Gracias, Luciano. Gabriel. Solo sumo, digamos, me pareció también muy interesante lo que exponían tanto Romina como Luciano, digamos, y recogiendo un poco el disparador, el último disparador que planteabas, Guadalupe, la articulación, incluso hacia el interior de cualquier organismo de gobierno, ni hablar hacia otros ministerios, organismos, etcétera, es muy dificultosa, muy necesaria. Digamos, recojo ahí un poco lo que decía Romina, en el sentido de que pensar estos procesos requieren de una integralidad y de un enfoque muy transversal hasta las distintas áreas de un gobierno, con lo que introducíamos antes, nosotros los procesos de integración urbana que lidera actualmente el Instituto de la Vivienda de la ciudad. Es ineludible la necesidad de trabajar con áreas de obra pública, de transporte, con prestatarias de servicios, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, etc. Y todo eso requiere, digamos, de un esfuerzo contraintuitivo. Digamos, los estados, las distintas administraciones públicas no están diseñadas
tendientes a la cooperación, cada uno tiene sus propios objetivos, sus propios presupuestos, sus propias conducciones, muchas veces en los gobiernos de coalición, sus propias conducciones políticas. Eso hace que la articulación hacia el interior de los gobiernos sea desafiante, pero a la vez sea recontra necesaria. Ni hablar cuando queremos saltar la barrera y el cerco de las jurisdicciones. Me parece todavía más desafiante, pero incluso todavía más necesario a la hora de pensar este tipo de problemas. Tenemos algunas iniciativas que funcionan, pero ciertamente vale la pena generar este tipo de espacio y concretamente pensar en qué instancias podemos trabajar en conjunto. Volviendo a la situación de gente en calle, es sin duda una situación que es característica de la Ciudad de Buenos Aires, pero que, que incluye vecinos y vecinas bonaerenses que hoy están en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no pensarlo en conjunto, y de hecho tenemos algunas instancias otra vez con el ministro Larroque, con distintas autoridades de la provincia de Buenos Aires, e incluso con el ministro Arroyo de la Nación, pero requiere, por ejemplo, un abordaje conjunto, también en otras temáticas. Creo que el AMBA es un estadio muy, muy desafiante. Hay algo de la experiencia de Acumar con grises y con bemoles que tal vez pueda ser un estudio de caso para plantear otras temáticas de trabajo conjunto, nación, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Seguramente hay buenos resultados y buenas experiencias producto de Acumar y quizás otras cuestiones que estuvieron trabadas y no funcionaron tan bien, pero en aras de pensar algunas líneas de trabajo concretas en torno a una problemática, como bien decía ahí Luciano, que tiene que trascender cualquier discusión política, grieta, partidaria, etcétera, puede ser algún tipo de dispositivo que trascienda el voluntarismo de los funcionarios de turno. Justo acá, mientras intercambiamos con Romina, tenemos alguna temática en conjunto vinculada a algunas tierras que tiene el IBC en La Matanza. Con Luciano venimos con agenda de trabajo, pero digamos, si eso no existiera y no existiera la predisposición de algunos funcionarios concretos, me parece sí desafiante pensar los incentivos institucionales y los dispositivos institucionales que trasciendan las voluntades de los funcionarios y que podamos pensar algunos dispositivos que aborden quizá el tema más prioritario que hoy que tenemos como país, que tiene que ver con lo habitacional, con la vivienda, con el suelo, y darnos este tipo de espacios, de discusiones, para juntos ver qué podemos legarle institucionalmente a la ciudad, a la provincia y a la nación para allanar el camino de trabajo conjunto. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, para cerrar, primero les quiero agradecer muchísimo a todos, incluso a Cintia, que tuvo que salir un poquito antes, por haberse tomado este rato para discutir, para debatir, para aportar. Me quedo con esta idea que planteaba Romina de la importancia de la información. El primer paso para la política pública es conocer el territorio. Creo que algo que no se mencionó, que es que el Plan Nacional de Suelo Urbano constituye un observatorio de suelo, sin duda es algo que va en este camino. O sea, estamos armando a nivel de país un primer registro de lo que es el suelo apto, y eso puede ser un gran aporte para el área metropolitana de Buenos Aires, tener caracterizado dónde está el suelo, en qué condiciones, en qué situación dominial. La ciudad de Buenos Aires, en conjunto con muchas organizaciones sociales, hizo un registro de vacíos urbanos hace 1 año y medio, que es un número genérico, que son esas 140.000 viviendas ociosas, pero que no sabemos dónde están, en qué condiciones, y por ende qué posibilidad dan para la política pública. Entonces, bueno, son iniciativas que creo que hay que ir coordinándola, y podría ser un buen paso empezar a pensar en estos términos, ¿no? Generar información coordinada sobre suelo en el área metropolitana de Buenos Aires. Creo que el observatorio desde la Nación puede llegar a aportar mucho a que la ciudad y la provincia también empiecen a caracterizar el problema, sobre todo para pensar superar esta idea de que los presupuestos son propios, pero los problemas son ajenos. Tratar de avanzar en mirar realmente un aglomerado urbano que tiene una dimensión de sistema complejo, ¿no? Que no son unidades aisladas funcionando independientemente, sino que funcionan como un sistema. Enormes gracias, muchas gracias a todos los que también se conectaron y dejaron algunos comentarios en el chat, y le paso la palabra a Gastón para que también
aporte al cierre de este panel. No, aportar solamente una cosa chiquita. Muchas gracias, Guadalupe, como siempre, porque vos tenés la concepción metropolitana, pero no podemos pensar el área metropolitana sin un desarrollo federal, que es parte de lo que venimos trabajando. Entonces, bienvenido, Luciano, una política federal de suelo, y Romina y Gabriel, que son las dos jurisdicciones que componen el AMBA, creo que se está en la línea, ¿no? Esa es, además desde la Fundación tenemos como un optimismo consuetudinario, ¿no? Entonces tendemos a mirar la mitad de la copa llena, y eso está bueno, pero independientemente de que no se logre la institucionalidad deseada o que estemos trabajando en algunas líneas, digo, la cooperación por abajo queda más que en evidencia y es más que necesaria. Simplemente rescato algo que marcó Gabriel, que ayer lo dijeron los intendentes del área metropolitana. Esta cooperación tiene que trascender la pandemia, ¿no? Y me parece que ahí estamos contribuyendo a un cambio de cultura sociopolítica. Así que, por supuesto, hay más tema para seguir rodando alrededor de esto, pero desde la Fundación seguiremos trabajando este y los demás temas. Muchísimas gracias, Guadalupe, muchísimas gracias, Romina, Gabriel y especialmente Luciano, que sabemos que te quedaste hasta el final, pero tenés la agenda explotada. Los esperamos a todos, 13:45, con una mesa de economía circular para la gestión ambiental. Digo, todos temas que están interconectados con lo de ustedes también, indudablemente. Así que, gente, muchísimas gracias en nombre de la Fundación. Un cariño, un abrazo para todos y todas los que nos siguieron, tanto por el canal de YouTube como por la plataforma.